y, y vamos a admitirlos. Hola, hola, muy buenos días. Desde el equipo de Acceso a la Justicia queremos agradecerles a todos la puntualidad y agradecerles el interés por estar reunidos hoy con nosotros. Entendemos bueno, que es una semana bastante noticiosa por los hechos que han ocurrido estos últimos días, pero bueno, nada, queremos eso, reiterarles el interés por este tema que consideramos fundamental. En Acceso a la Justicia venimos trabajando para contribuir para que la documentación de todo lo que ocurre en materia de justicia pase por los organismos que tenga que pasar. Y hace algún tiempo nos hemos interesado por consultar expertos y reunirnos para plantear algunas estrategias o algunas recomendaciones de cara a la instalación de la oficina técnica de la Corte Penal Internacional en el país. De esos encuentros, estas reuniones y consultas con los distintos organizaciones que hacen vida en el país, pues hicimos un informe que titulamos algunas acciones para la reforma del sistema de justicia penal venezolano en el marco de un escenario de doble vía. Y para eso, y para compartirlos y reflexionar acerca de eso y los desafíos que vienen de cara al futuro y la instalación de esta oficina, los convocamos para compartirlos, por supuesto, y convocamos al equipo que dirigió y que coordinó esta investigación y este informe. En primer lugar está nuestra directora Laura Lousa, fundadora de Acceso a la Justicia, nuestro codirector Ali Daniels y Simón Gómez, que también es parte del equipo de Acceso a la Justicia y fungió como investigador en este informe. Eh, bueno, al final del evento vamos a tener un tiempo para preguntas, para responder algunas de sus dudas o comentarios. Y bueno, nada, también con los correos electrónicos del registro de participantes le vamos a hacer llegar el informe que aprovecho para avisarles que está disponible en la página web. Bienvenidos todos. Adelante, Laura. Sí, buenos días, gracias por darme la palabra. Vamos a ver aquí, si está bien. Gracias por estar aquí, gracias por todos los que participaron en esta iniciativa. Tenemos el informe ya colgado en la página, también una nota de prensa que empezamos a divulgar desde la semana pasada. Sin embargo, yo voy a dar la palabra a Simón, que es quien va a explicar, vamos a decir, cómo es esta incidencia que podemos hacer o esta colaboración o este trabajo con la Oficina de Corte Penal Internacional que estará en Caracas,
tenemos este trimestre y explicar también cómo se maneja eso, quién puede ir, quién no puede ir, cómo, qué es lo que va a hacer esa oficina. Eso es lo que queremos empezar a explicar para luego justamente entender qué es lo que hicimos nosotros frente a eso y qué es lo que podemos hacer. Nosotros digo como organizaciones de la sociedad civil y en particular de derechos humanos, donde no solo somos accesos, sino otras 13 que están participando en esto activamente y que participaron, que ha sido un trabajo importante de este año en ese sentido. Voy a dejarle entonces la palabra a Simón y muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, Misle, gracias, Laura, por la introducción. Me excuso que no encenderé el video por asuntos de conexión. Entonces, si se me escucha bien, eh, continuaré. Bueno, en efecto, como decía Laura, voy a expresar en muy poco tiempo, trataré de ser muy breve, en qué estamos frente, en dónde estamos, mejor dicho, frente a la investigación que lleva a cabo el fiscal de la Corte Penal Internacional en la situación de nuestro país, la llamada situación Venezuela 1. A modo de un refrescamiento acá, todos, bueno, estamos al tanto que esta investigación se anunció su inicio en noviembre de 2021. En aquella oportunidad, de manera inédita, no había ocurrido antes en ningún otro caso o ninguna otra situación frente a la Corte Penal Internacional. El fiscal de la Corte, estando aquí reunido con las máximas autoridades venezolanas, anunció este inicio de la investigación en conjunto con la suscripción de un memorando de entendimiento con la República Bolivariana de Venezuela para, simultáneo con el curso que deberá seguir la investigación, realizar actividades de cooperación para fortalecer la institucionalidad del sector justicia en Venezuela a fin de que puedan estas instituciones cumplir con el deber que tienen de acuerdo al Estatuto de Roma de investigar, sancionar, juzgar a los máximos responsables de los crímenes de competencia de la Corte. Entonces, esta situación inédita, digo, no había ocurrido antes con el inicio de ninguna otra investigación en la Corte Penal Internacional, llevó a la suscripción de este memorando de entendimiento. Un memorando de entendimiento es una especie de acuerdo que no es un tratado internacional, en consecuencia no requirió la aprobación previa por el órgano legislativo venezolano, ni se llevó tampoco según las formalidades que tienen que seguir los tratados internacionales. Es un acuerdo relativamente flexible, se cumplen, como todos los acuerdos, de buena fe entre las partes. Pero este acuerdo no fue suscrito por la Corte Penal Internacional en su conjunto, sino por el propio fiscal. O sea, la personería jurídica internacional es de la Corte Penal Internacional como una organización internacional, pero el fiscal tiene entre sus competencias la capacidad de poder entrar en acuerdos que no son, insisto, tratados internacionales. Entonces, este memorando de entendimiento básicamente persigue cuatro fines muy rápidamente. Bueno, básicamente lo que concierne a la adopción de un conjunto de medidas para fortalecer esta administración de justicia en Venezuela, la administración de justicia penal, de modo que, según los estándares internacionales, pueda cumplir con esta su función de investigar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes de competencia de la Corte. Establece también en el memorando de entendimiento que esto se realizará con el apoyo pues, de la expertise y el conocimiento técnico de la oficina del fiscal. De manera que se procurarán establecer mecanismos, ¿no?, para fortalecer ese entendimiento mutuo, que es básicamente la cooperación que establece el Estatuto de Roma, y también para que se pues, implanten
buenas prácticas según lo que en otros territorios, en otras situaciones, la Corte y su Fiscalía ha considerado que son medidas adecuadas y apropiadas tomadas por instancias nacionales. Y de modo que básicamente entonces este es un acuerdo que se centra en el principio de la complementariedad, ¿no? Básicamente el principio de la complementariedad, todos acá sabemos, hay muchos abogados, profesores, expertos en la materia, es la espina dorsal del sistema del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Esta corte fue dada como una corte de máxima instancia en la que pues se han de llevar han de llegar, mejor dicho, las situaciones de mayor gravedad y repercusión por la trascendencia de los crímenes que son objeto de su competencia. Pero esta corte es, va a dar una corte complementaria, que es lo que se desprende de este principio de la complementariedad, que trabaja pues en conjunción con las autoridades nacionales, con los pues, sistemas de justicia domésticos, de modo que ella no los suplanta, sino que entra en juego solo cuando las autoridades domésticas nacionales, no quieren o no pueden investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de estos crímenes, ¿no? Entonces, si no se puede a nivel nacional, es cuando entra a operar la Corte Penal Internacional. Entonces, bueno, en Venezuela tenemos probadas circunstancias de la ausencia absoluta de independencia y de funcionabilidad de nuestro sistema de justicia penal. Esto mismo ha sido afirmado por el propio fiscal de la Corte Penal Internacional. Y por esto es que ese día, ¿no? En noviembre de 2021, el fiscal anunciaba la apertura de una investigación, que en su opinión, pues la Corte tenía la competencia para llevar a cabo esa investigación según el principio de complementariedad. Pero este principio de complementariedad se puede revisar continuamente. Es decir, no, la valoración que hace el fiscal en el momento de la iniciación de una investigación no no está escrita en piedra, no es definitiva, o sea, en el sentido de que si el Estado cambia el curso de acción y adopta medidas adecuadas en el plano judicial para que conlleven a los enjuiciamientos de los máximos responsables, pues se puede revisar esa primera determinación de que, bueno, corresponderá a la Corte el enjuiciamiento. Pero también debemos señalar que además de que es una valoración que se puede revisar durante el desarrollo del proceso ante la Corte, es también un marco en el que se pueden compartir cargas entre la propia Corte y el Estado. O sea, la Corte está para juzgar, ya hemos dicho, y sabemos a los máximos responsables, pero en la Comisión de Crímenes Internacionales, que sus características fundamentales, entre otras, es su masividad y general, en el caso de los crímenes de lesa humanidad, hay uno de los elementos que define es, en algunos casos la generalidad, pero en otros también su sistematicidad, pero hay un impacto en un contexto de amplio alcance a una sociedad en el país determinado donde ocurrieron. O sea, hay un amplio número de víctimas, hay amplio número de perpetradores, hay siempre un complejo de estructuras de poder que están involucradas en la comisión de estos crímenes. Por lo que es razonable que se espere que se puedan compartir cargas entre la Corte Penal Internacional para juzgar a los máximos responsables y las autoridades nacionales que podrían, si son funcionales y existe la intención, juzgar a otros mandos, los mandos medios, los mandos bajos. Entonces, eso es propio, ¿no? de la esencia de que la Corte tiene capacidades limitadas y no podrá juzgar a todo el mundo. Entonces, bueno, volviendo a nuestro punto, ¿no? Perdón por el inciso tan extenso, esto de la complementariedad, se instaló esta investigación en Venezuela en 2021
hemos conocido todos los incidentes que han ocurrido. En este momento la investigación se encuentra en la etapa en la que debe ser confirmada la situación de que se autorice al fiscal, ya fue autorizado por la Sala de Cuestiones Preliminares Primera, pero esto fue apelado por Venezuela, y la Sala de Apelaciones pues dictará próximamente un fallo en el que podrá confirmar esa autorización que había dado la Sala de Cuestiones Preliminares, o podría decidir lo contrario. Pero en todo caso, esta tramitación en la Sala de Apelaciones no tuvo efecto suspensivo, y en teoría el fiscal está investigando y al propio tiempo está llevando a cabo estas actividades en el marco del memorando de entendimiento. Entonces, esto no solamente es inédito, decíamos, porque Venezuela es el primer caso en el que se suscribió un memorando de entendimiento junto con con la apertura de la investigación, sino porque además inaugura un nuevo enfoque de cómo entender la complementariedad, lo que el fiscal Karim Khan ha llamado la complementariedad dinámica, y lo ha bautizado también como un enfoque, abro comillas, de doble vía. Este enfoque de doble vía, en opinión de Karim Khan, es una estrategia nueva para abordar circunstancias problemáticas que hemos tenido en el pasado frente a las investigaciones ante la Corte Penal Internacional, en la que, digamos, ha habido severos tropiezos para contar con la cooperación de los estados. Por una parte, la Fiscalía lleva su trabajo investigativo frente a los máximos responsables, y por la otra, los estados no son muchas veces dados a cumplir con el deber de dar evidencia, de contribuir para que esa actividad investigativa del fiscal llegue a buen puerto. Esto lo vimos, por ejemplo, en la situación de Kenia, en la cual, bueno, se hizo todo lo posible por obstruir el trabajo del fiscal. Entonces, está tratando de, con esta nueva estrategia, dinamizar los procesos de investigación. Entonces, por una parte, los procesos de investigación siguen siendo como tales concebidos, el trabajo pues, de una fiscalía, en este caso la fiscalía ante un tribunal internacional, o sea, en la que se recauda evidencia, se presume, por supuesto, la inocencia, se busca evidencia tanto de culpabilidad como evidencia exoneratoria, y se sigue un proceso de carácter acusatorio. Pero junto con esto, el fiscal se da cuenta que esto se enmarca en un proceso de complejo, donde, digamos, están en juego múltiples intereses. Y lo que quiere es establecer mecanismos que sirvan de incentivo para que los estados cooperen de mejor forma con la Corte. Pero estamos hablando de los estados concernidos, es decir, de los estados en los que se lleva a cabo la investigación. Y esto lo está justamente implementando aquí en Venezuela. El memorando de entendimiento necesita de un desarrollo, o sea, de cada una de las medidas que se vayan a tomar en su marco se va a implementar en acuerdo. Pues, así como vimos que en junio del año pasado, el fiscal hizo una tercera visita a Venezuela, y allí se hizo un segundo memorando de entendimiento, que a fecha es que el objeto de este segundo memorando de entendimiento es el establecimiento de una oficina local de la Corte, o sea, perdón, de la Fiscalía de la Corte en Venezuela. Algo que también destaco es inédito, por cuanto nunca antes se había establecido una oficina de la Fiscalía en el terreno. Existían oficinas en muchos territorios de la Corte Penal Internacional, o sea, el conjunto del tribunal, pero no únicamente de la Fiscalía. Entonces, el propósito de este segundo memorando de entendimiento es implementar todo lo que concierne a esta cooperación que se va a dar entre las partes, para fortalecer la institucionalidad del sector justicia en Venezuela,
a través de mecanismos de asistencia técnica que se van a hacer en el terreno, o sea, aquí en Caracas. Entonces, la oficina no es como en el pasado, en otros territorios, en otras situaciones, una oficina de investigación, o sea, que no estará abierta para recibir evidencia, para que vengan investigadores y desarrollen actividad propia, pues, de la investigación penal. Entonces, no estaremos esperando que acá se pueda llevar a cabo entrevistas o cualquier actividad de carácter investigativo, sino que vienen expertos en materia judicial para fortalecer iniciativas de carácter, dice lo que el fiscal anunció en el día que vino aquí y luego el informe anual del año pasado, que, bueno, fortalecer iniciativas legislativas. Esto es importante, pero creo que es lo que luego Laura y Ali explicarán que es un verdadero problema en Venezuela, que nos quedemos únicamente en lo legislativo, pero más allá de lo legislativo, hay en mandato de desarrollar iniciativas conjuntas para compartir buenas prácticas en materia de justicia y de complementariedad con las autoridades venezolanas. Estos canales de la capacitación de funcionarios y establecimiento, pues, de mesas redondas, pudiera ser mesas redondas con las autoridades para difundir esas buenas prácticas, para poder asesorar proyectos que puedan plantear o que deseen plantear las autoridades nacionales. Y luego también la oficina tiene el mandato de fortalecer o crear mecanismos capaces para la cooperación entre Venezuela y la Corte Penal Internacional en el contexto de una investigación. Entonces no vamos a poder recibir, insisto, en la oficina, en la oficina a víctimas, testigos o lo propio que ocurriría en una actividad de investigación. Entonces, en suma, esto nos está generando que tenemos dos canales o dos vías, como el fiscal lo ha bautizado en Venezuela. En La Haya continúa la investigación y en Caracas se lleva a cabo toda esta actividad que les he contado. La oficina, no, como sabemos, no se ha instalado, está próxima a hacerlo, según lo anunció el fiscal en diciembre en su informe anual. Se espera que se instale para el primer semestre de este año. Sí, preocupa un poco a las organizaciones de la sociedad civil que esto ha estado rodeado con cierto grado de opacidad, pues como comentaba, no se conoce el texto del segundo memorando de entendimiento donde se ordena el establecimiento de esta oficina, pero tampoco se han hecho públicos otros detalles de importancia, como por ejemplo cuántas personas van a conformar la oficina, cuáles van a ser, y esto creo que es lo más importante, los canales de participación de la sociedad civil y otros actores con esta entidad local. Sí es cierto que el fiscal ha anunciado que para él es importante esto de que existan canales de comunicación con la sociedad civil en el marco de la complementariedad dinámica, para lo que en Venezuela anunció que habría una reunión inicial para pues, lo que concierne a esta oficina. Desde la sociedad civil pensamos que esto no es suficiente, pues debe establecerse un mecanismo de interacción entre esta oficina y las organizaciones de la sociedad civil, las agrupaciones de víctimas. ¿Por qué? Porque, bueno, la importancia de este ensayo en primer lugar, es crucial para la causa de justicia por las más graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales ocurridos en el país, pero también porque trasciende a Venezuela, en la medida en que es un ensayo que está haciendo el fiscal en su gestión, promete replicarlo en otras latitudes. De modo que si esto sale mal aquí, digamos, tendrá un impacto negativo para el conjunto de la justicia internacional. Entonces tenemos una gran responsabilidad con esta
oficina local de la Fiscalía. Pensamos que puede servir de incentivo, aun cuando vemos el escenario muy negro realmente en el país, por lo que todos conocemos, pero sobre esto, cómo pensamos que podemos hacer cosas allí, Laura y Ali van a explicar más de qué fue lo que hicimos con este informe, que queremos venderlo como, y en efecto lo es, la primera propuesta seria de organizaciones de la sociedad civil en razón de esta complementariedad dinámica. O sea, decirle al fiscal, bienvenida a la complementariedad dinámica. La complementariedad dinámica, como usted lo ha planteado, nosotros lo entendemos también, no sustituye la investigación, no implica impunidad, es una oportunidad para mejorar la institucionalidad. Ahora, ¿cómo hacer ese mejoramiento? Es una reflexión bastante compleja que creo que tiene que convocar a la sociedad venezolana en su conjunto, pero nosotros estamos dando un primer paso con este informe sobre el que les explicará, les hará más Laura y Ali. Se bueno, lo dejo hasta aquí, estoy pendiente para cualquier comentario o pregunta más adelante. Muchísimas gracias, Simón, por toda esta introducción sobre lo que se viene y se espera de la instalación de la oficina de la CPI acá en el país. Para profundizar más sobre esto y los desafíos que tendremos, les dejo la palabra a Laura Louza. Sí, bueno, muchas gracias Simón, muy clara la explicación, por ahí hay unos comentarios en el chat bien interesantes. Efectivamente, lo más importante de esto es entender que tenemos la investigación que está en La Haya, eso está vivo, lo que se está esperando ahorita es una decisión de la sala de apelaciones que confirme que eso no tiene ningún problema, vamos a decir, a nivel jurídico, la manera en que se abrió, etcétera, y que eso va a seguir. Y esperamos que esa decisión ocurra muy pronto. Hasta ahora, esa investigación estuvo suspendida un tiempo, sin embargo, o sea, vamos a decir, se activó o fue comunicada, como dijo Simón, en noviembre de 2021, pero después se suspendió por un recurso que intentó Venezuela, pero lo perdió, vamos a decir. Se activó el año pasado la investigación, luego Venezuela hizo una apelación contra esa decisión de activarla y eso es lo que estamos ahorita esperando, esa decisión. Pero esa apelación no suspendía la investigación en curso y esa investigación está activa en este momento en La Haya y va a seguir así siempre, obviamente, que es lo que esperamos, que la decisión de la sala de apelaciones sea en ese sentido. Por otro lado, como decía Simón, el fiscal propone dentro de lo que establece el Estatuto de Roma una doble vía y dice, mira, es verdad, y vamos a decir en términos coloquiales y sencillos qué significa esto. Lo que él dice es verdad que hay una investigación. Es verdad que si hay una investigación, entre los requisitos para que esto se abriera es que en Venezuela no hay capacidad para hacer justicia. Ahora bien, porque si no, se hace en el país. Ahora bien, aunque eso sea así, también es verdad que la Corte Penal no se puede ocupar de todos los casos y de todos los responsables. Se va a ocupar de muchos casos, pero de algunos responsables específicamente. Obviamente el Estado en teoría es responsable cuando hay violaciones de derechos humanos, pero cuando son de este tipo, que son responsables desde el punto de vista penal, ante la Corte Penal justamente, por crímenes de lesa humanidad, son personas específicas. Entonces, allí no se puede enjuiciar a todo el mundo, no puede haber un juicio para todo el mundo. Es imposible a nivel de recursos, es imposible a nivel de tiempo y además estos casos toman tiempo. Entonces, la propuesta del fiscal es, mientras tanto, hay que activar algún mecanismo para que en Venezuela haya justicia. No es excluyente, es en paralelo. Eso es lo que él está proponiendo. Entonces, yo tengo que preparar al país para que a su vez haga justicia, porque además algún día tiene que hacerla respecto de los que no se conocieron en la Corte Penal,
o mientras se conoce la Corte Penal de algunos casos, o incluso a posteriori dependerá. Y no solo eso, sino que además no se deben seguir cometiendo crímenes. Entonces eso es una manera también de internamente en el Estado para que, mira, hay que reconocer esos crímenes, pero además hay que dejarlos de cometer. Y para eso, o entonces debe dejar de haber impunidad. El sistema de justicia tiene que responder. Entonces, todo eso es lo que está detrás de esta lógica, que, como les digo, no es solo para Venezuela, lo dijo Simón, hay un documento en ese sentido que está elaborándose en la Corte Penal, en la Fiscalía, que se ha sometido a consulta y básicamente regula todo esto. Ahora bien, ¿cuál es la idea? Entonces, la oficina acá se va a ocupar de capacitar al Estado, de enseñarle, de ver cómo está la situación también, y de ahí, pues, mientras tanto, igual sigue la investigación y todo se tramita por allá. Por acá la oficina tiene una relación directa con el Estado. Sin embargo, también va a estar analizando efectivamente cuál es la situación de la justicia. Y en ese sentido es que viene a cuento lo que nosotros estamos haciendo. Lo que nosotros hicimos fue organizar un grupo de trabajo con varias ONG, con varios defensores de derechos humanos, abogados, profesores, para hacerle una propuesta a esa oficina que al final es al Estado venezolano y al sistema de justicia para que tenga unas condiciones, aunque sean mínimas, de normalidad. Esa propuesta se refiere al sistema de justicia penal, pero pero no solo a los casos de crímenes cometidos bajo o a la investigación y enjuiciamiento a nivel nacional de crímenes cometidos bajo el amparo del estatuto, sino también en general a la justicia penal, porque al final no es que haya una jurisdicción especial para esos casos. Y además el sistema de justicia penal es una sola cosa. Entonces se requiere que haya cambios, vamos a decir en general, para que esos cambios impacten también en esos casos. Entonces eso es una de nuestras propuestas. O sea, nuestra propuesta va dirigida a todo el sistema de justicia penal, no solo a esos casos. Sin embargo, se aprovecha la oportunidad de la presencia de la oficina acá, de la instalación de la oficina acá, para poderle facilitar un documento que el Estado tenga que tomar en cuenta y diga, bueno, aquí hay unos pasos, aquí hay una hoja de ruta. Entonces, bajo ese supuesto se hizo este documento, donde les voy a mostrar ahora un momentico, que aquí lo tengo, quienes participaron más, pero vamos a decir que al final las personas que se entrevistaron o participaron de manera más profunda o quisieron también suscribirlo son todas estas, ¿no? Entonces aquí tenemos Simón, entre otros, que es un profesor universitario muy reconocido, pues el abogado Joel García, también profesor universitario, Edgar López, que hace parte de la organización IPIS, que por cierto también suscribe, Carlos Luzberti, también un abogado y profesor universitario muy reconocido, Andrea Santa Cruz, todos además que manejan estos temas. Y luego tenemos las distintas organizaciones, Alfavic, es una organización de víctimas con respecto a los casos de 2017, tenemos CEPAS, el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central, Civilis Derechos Humanos, CODES, que es una organización del Zulia, Piqueya, una organización de la Universidad de los Andes, y igual que el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, que también aparece ahí, Fundesi, una organización por los derechos, entre otros, laborales y sindicales, que justamente está ahora en los temas también, porque tenemos perseguidos políticos en esa área. Encuentro, Justicia y Perdón, también una organización que se refiere sobre todo a los crímenes, entre otros, cometidos en 2014, pero en buena medida es parte de esos temas. Justicia, Venezuela y Verdad y Venezuela, de la que somos parte, que es una plataforma de varias organizaciones, algunas de las cuales mencioné, otras adicionales. IPIS ya lo había mencionado, Monitor de Derechos Humanos con el profesor Fernando Fernández, Transparencia Venezuela y el Observatorio Venezolano de Prisiones. Todas organizaciones que han trabajado de manera directa o transversal el sistema de justicia y que obviamente pues también cuentan con abogados y profesores reconocidos que nos apoyaron en todo esto. Entonces, la metodología fue invitar
obviamente mucha más gente que esta, conversar durante todo el año 2023 para llegar a un documento donde pudiéramos tener un diagnóstico básico, aunque tenemos muchísimos ya diagnósticos de organizaciones internacionales que fuimos revisando y también adoptando esas recomendaciones y ese diagnóstico, y luego hicimos un documento de recomendaciones, que es lo que estamos publicando, que es lo que estamos mandando a la oficina de la Corte Penal Internacional para que lo tome en cuenta a los efectos de cualquier asistencia, propuesta, mejora del sistema de justicia penal, porque es una oportunidad para nosotros, de organismos de la sociedad civil o defensores de derechos humanos o abogados, de participar en ese proceso tan importante, porque lo que nos interesa es que haya justicia, se haga acá o se haga afuera, o se haga en ambos. Lo que queremos es justicia justamente, y queremos que nuestro sistema de justicia penal deje de ser un sistema represor y que se transforme en un sistema garantista, que haga el trabajo que debe hacer y cumpla con el mandato que tiene por la Constitución, que es lo que desgraciadamente se fue perdiendo con el tiempo. Por ahí les puse también una nota de prensa que explica qué es el enfoque de doble vía, que la publicamos hace un tiempo. Justamente todo esto de lo que explicó especialmente Simón, y hace de qué consiste esto para que ustedes tengan el detalle y puedan revisarlo con calma. Aquí básicamente es lo que el trabajo que se hizo sobre las recomendaciones. Va a hablar Ali Daniels y yo les voy a hablar, bueno, cuál es el objeto de la investigación, que de alguna manera se los estaba explicando. Y es justamente la elaboración de un mapa u hoja de ruta para lograr la normalidad mínima en el funcionamiento del sistema de justicia penal, con acciones puntuales y concretas a la luz de la instalación de la oficina de la Corte Penal Internacional en Venezuela. Ustedes dirán, pero ¿cómo es eso de mínima? Es que desgraciadamente estamos muy lejos del mínimo o del normal. Realmente el sistema de justicia no funciona para lo que debe ser. Nosotros tenemos un informe que sacamos en 2021 sobre el rol de la Administración de Justicia Penal en Venezuela, la policía, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Poder Judicial, y allí explicamos cómo se fue distorsionando ese rol, no solo por órdenes que pueden venir de arriba, algunas se conocen, otras no, pero sobre todo por cambios en la cultura interna, a través de normas expresas, incluso normas legales, no solo reglamentarias, que establecen un cambio de la manera de trabajar, y además incentivos o desincentivos, evidentemente, para que esas personas que están ahí no cumplan con su rol, entre otras, la falta de independencia, la falta de estabilidad, los malos sueldos, muchas cosas, pero que tienen mucho que ver con la cultura organizacional, más que todo. Es un tema más profundo que un tema solo de remuneraciones, y que por eso está tan distorsionado que se requiere ahí por lo menos llegar a un mínimo de un funcionamiento de un sistema de justicia para que haya eso, un mínimo de justicia o de acceso a la justicia. Que no lo hay no solo en casos de personas que son perseguidas, sino también, tampoco lo hay en personas, cualquier persona. Es decir, en Venezuela no hay acceso a la justicia porque desgraciadamente los órganos de justicia no son eficientes, no tienen capacidad instalada, no tienen personas capaces, desgraciadamente. Y eso tiene mucho que ver con la emergencia humanitaria compleja, que justamente significa eso, una ruptura de la institucionalidad, y evidentemente afecta también el sistema de justicia. No sabemos quiénes son los jueces, casi que todos, por no decir todos, igual que los fiscales, los defensores públicos, no tienen estabilidad alguna. Bueno, vimos con los magistrados del Tribunal Supremo también se ve cada vez más que se cambian y se ponen según lo que se considera políticamente hablando, y eso no está bien. Eso no puede ser. Así nadie puede sentirse seguro y ejercer un rol como debe ser. Básicamente, perdón, para pasar la lámina, sí. Bueno, como les decía, en resumen, aquí tenemos unas medidas de realización a corto o mediano plazo, unas acciones que requieren un mínimo o medio de voluntad política, unas actividades que requieren baja inversión de recursos, o por lo menos pensamos que pueden estar garantizados por la misma capacitación que incluso hoy en día da la Oficina del Alto Comisionado, que esto también es un documento importante en ese sentido. Y básicamente todo esto se hizo con la colaboración de 25 defensores de derechos humanos, en su gran mayoría abogados,
y como ya les decía, tomando en cuenta todos los documentos, no solo nuestros, de otras organizaciones y de organizaciones internacionales. Se entrevistaron individualmente a 10 expertos, se escuchó lo que se tenía que decir, se trató de no duplicar y de buscar, y todo eso dio lugar a las 75 recomendaciones que tenemos. A su vez, debo decir que los principales hallazgos fueron evidentemente, hay temas transversales, como son la independencia y la imparcialidad, que es un tema clave, como es el tema de la transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción, el tema de que se cumplan internamente las normativas internacionales en materia de derechos humanos y justicia. Y luego hay propuestas específicas destinadas a los órganos de investigación penal, al Ministerio Público, a la Defensa Pública, al Poder Judicial e incluso al sistema penitenciario. Entonces, bueno, básicamente con esto yo termino mi ponencia y le dejo la palabra a Lee Daniels, quien va a explicar en concreto cuáles son esas recomendaciones, y los invito, por supuesto, a leer el informe correspondiente, que lo tenemos en español, en inglés y además resumen ejecutivo y nota de prensa. Todos los, igual a quienes participaron, pues será enviado por Misle a través de correo los links correspondientes para que ustedes puedan leer. Bueno, muchísimas gracias. Adelante, Ali, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Voy entonces con la presentación. Aquí yo quisiera, la presentación está ahí, pero yo quisiera explicar algo que va un poco más allá de la presentación, porque son 75 recomendaciones. Entonces no los quiero asustar de que voy a estar aquí 2 horas hablando de 75 recomendaciones. Entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo a la Fiscalía y al Estado venezolano? Porque ojalá lea esto. Es que hay cosas que se pueden hacer. Porque lo que no podemos caer es en el juego del Estado, decir, no, es que imagínate hacer, por ejemplo, hacer eh, concursos de oposición a jueces hay un total de más de 2000 jueces, eso va a llevar años porque hay que hacer un montón de cosas antes y tal. Entonces, para no caer en el juego de que esto va a llevar años, la idea de esta propuesta es que hay cosas que se pueden hacer ya, ahora. Y antes de entrar a la presentación, yo quiero que paseemos con una víctima, que hagamos ese ejercicio, que nos imaginemos a una víctima de violación de derechos humanos. Alguien que ha sido objeto de una detención arbitraria, alguien que ha sido objeto de una extorsión, alguien que ha sido objeto de unos malos tratos o de tortura, etc. Lo primero que esta persona necesita saber es quién le hizo eso. Esa es una de nuestras recomendaciones, que los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado estén debidamente identificados. Esto no necesita una inversión millonaria, esto no depende de las sanciones, esto no depende de Barbados, esto depende de que alguien diga, vamos a ponerle aquí el nombre completo claramente identificable a los cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, como ven, de eso se trata esta propuesta. Hay, por supuesto, cosas de fondo, pero quisiera que me acompañaran. Entonces, luego de que esta persona ha sido objeto de una violación de derechos humanos, lo primero que se le dice, bueno, vaya a la fiscalía. Bueno, si esa persona quisiera saber quiénes son los fiscales y fuese a la página web de la fiscalía, no lo sabe. Porque en Venezuela no se sabe quiénes son los fiscales, no están publicados los nombres, como no lo están los de los jueces. Entonces, una cosa elemental que se puede hacer de hoy para mañana es saber quiénes son los jueces del ministerio, los jueces de los diferentes tribunales y quiénes son los fiscales del Ministerio Público, ¿no? Entonces, ahí ya, como ven, no se trata de inversiones millonarias, sino de algo que se puede hacer de hoy para mañana. Por ejemplo, yo quisiera saber quiénes son los fiscales en materia de violencia contra la mujer. No lo sé porque nadie sabe dónde están. Además, yo quisiera saber cuáles son los titulares y los suplentes, y los que son provisorios. Pues tampoco lo puedo saber porque tampoco lo puedo saber de los jueces. No se sabe, no, ya no quiénes son los jueces, sino cuáles además son titulares o suplentes. Y esa es la razón por la cual no se sabe ni uno ni otro. Porque no se quiere decir que el porcentaje de provisionalidad
tanto en los fiscales como en los jueces, es altísima. Y en el caso de los jueces ronda más del 90%. ¿Ok? Aunque ellos dicen que es menos, bajo una supuesta figura de unos jueces que dicen que son titulares, pero que en realidad son unos concursos internos que no reconoce la Constitución. La Constitución nunca habló de concursos internos entre los mismos funcionarios, sino que habló de concursos públicos de oposición. Ese es el único concurso público que hay. Entonces sigamos a la víctima. Vamos a la medicatura forense. En la medicatura forense, puede o no que lo atiendan, puede o no que le digan véngase otro día, puede o no que le hagan el examen. Es decir, hay mucha discrecionalidad sobre lo que en la medicatura forense se va a hacer, o cómo se va a hacer, o si siquiera se va a atender como debería ser a la víctima. Y en estos casos, por ejemplo, la víctima no sabe qué hacer si en la medicatura forense no le quieren hacer el reconocimiento médico como debe ser. Porque además, si esta persona va a un médico privado, en los tribunales le van a decir que eso no vale, porque lo que vale es lo que se aplica en la medicatura forense. Entonces, el tema es, en la medicatura forense se aplican los estándares internacionales respecto al tratamiento de víctimas. En el caso de personas que han sido objeto de ejecución extrajudicial, hay un mecanismo que es el protocolo de Minnesota que dice cómo se debe tratar la investigación de ejecuciones extrajudiciales desde que la persona yace en el sitio donde fue ultimada hasta que se hace el protocolo de autopsia. Todo hay un procedimiento científico claramente determinado. Bueno, en Venezuela eso lamentablemente no ocurre. Ahí hay que decirle a la gente de la fiscalía, bueno, y tienes otro trabajo, explicarle a los cuerpos de seguridad del Estado, a las medicaturas forenses, cuáles son los estándares internacionales en el tratamiento de personas fallecidas objeto eh, de ejecuciones extrajudiciales. Lo mismo pasa con el tema de las personas que han sido objeto de tortura. Es decir, hay unos protocolos internacionales para tratar este tipo de víctimas y la fiscalía puede, por ejemplo, colaborar para que esos protocolos se apliquen, ¿no? Luego, existe también la posibilidad de que esta persona diga, bueno, yo quiero a que se tomen medidas dentro de la institución. La pregunta es, ¿dónde puede ir una persona ante el Cuerpo Nacional de Policía Bolivariana a poner una denuncia? Seguramente lo hay, pero el tema es que no es de conocimiento público. Otra de nuestras recomendaciones es que se puedan hacer denuncias vía web y que haya mecanismos fáciles, conocibles, al alcance del ciudadano, donde si una persona es objeto de un exceso policial o de una violación de derechos humanos o de un crimen de lesa humanidad, lo pueda denunciar y que además tenga derecho a saber qué le ocurrió a esa denuncia, cómo se procesó, quién lo está llevando a cabo y si los que fueron denunciados finalmente han sido o no eh, objeto de una sanción. O si ha habido una imputación, si tal violación implica una acción de carácter penal. Entonces, como ven, esa es otra de nuestras recomendaciones, que haya acceso a la posibilidad de hacer denuncias. En el caso de estos, y lo digo porque, por ejemplo, para que lo veamos en la vida real también, en el caso de estos fiscales, este fiscal o fiscales, no sé si son uno o dos, que han sido objeto de una imputación por parte del Ministerio Público por hechos de corrupción, el fiscal señaló que le llegó un CD en una visita que él hizo a un sitio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que el fiscal vaya a un sitio cada vez y alguien le entregue un CD o una memoria con pruebas contra un fiscal. Eso no es institucionalidad. Necesitamos tener mecanismos donde efectivamente si un fiscal extorsiona, si un fiscal no hace su trabajo o comete delitos en el ejercicio del mismo, pues los ciudadanos de una manera transparente puedan hacer esas denuncias y saber qué está ocurriendo con ellos y que ser notificados. Lo digo porque es muy fácil decir se reciben denuncias, pero se olvidan de los denunciantes. Los denunciantes tienen derecho a saber qué pasó con sus denuncias, ¿no? Y por eso es importante, por ejemplo, que se digan estadísticas serias y reales sobre lo que hace el Ministerio Público, porque la mayoría de las estadísticas del Ministerio Público no tienen valor estadístico. Me explico. Para saber, por ejemplo, si hay más o no violencia contra la mujer, uno de los elementos para saberlo es decir, bueno, el número de denuncias, el número de procesos que se arrojan de esas denuncias y el número de condenas. O sea, son tres números diferentes. Número de denuncias, número de procesos que se inician de las denuncias y números de condenas. Y eso tenerlo por cada año. Aquí no, aquí se dice, bueno, no, conseguimos
tantas condenas por violencia a la mujer en 3 años. ¿Qué me dice eso? Eso no me dice nada. Porque yo lo que quiero saber es la evolución durante esos 3 años. ¿Hay más? ¿Hay menos? ¿Estamos igual? Entonces, lo digo porque es muy fácil decir números, pero no son números que son evaluables. No aceptan un mínimo examen. Entonces, esa es otra de nuestras recomendaciones, que haya información anual, personalizada, individualizada de los delitos, porque, por ejemplo, en el caso de los crímenes de lesa humanidad, se dice, hay tantos juicios por malos tratos y tortura. Bueno, una cosa es malos tratos y otra cosa es tortura. ¿Por qué no me dices cuántos son por tortura y cuántos son por malos tratos? Porque van a ver, no lo quieren decir, porque si hay un desglose, seguramente tenemos la idea de que los malos tratos van a ser el 99% de los casos y tortura va a haber el 1%. Entonces, por eso es mejor unirlos para que pareciera que hay un montón de casos de tortura cuando en realidad no es así. Entonces, necesitamos saber no solamente cuántas denuncias se recibieron por malos tratos y tortura, sino que además se haga un desagregado de cada uno y sobre todo cuántas condenas hay. No vale decir se están procesando casos, porque hay casos que llevan años y no terminan en condena, ¿no? O no pasan de la fase inicial, como lo ha dicho la fiscalía. Entonces, lo digo porque luego, si ocurre el milagro de que esta víctima, una vez que fue a la policía, luego que fue a la fiscalía, interpone la denuncia y llega a un juicio, que es ya segundo milagro. Primer milagro, que procesen la información y que haya una investigación. Y luego, si ocurre el segundo milagro y es que va a un juicio, ¿no? Porque recordemos que en temas de crímenes de lesa humanidad solamente ha habido un 3% de condenas, no de condenas, de sentencias, porque condenas es mucho menos. Obviamente estamos hablando de que eso implica que hay muchos casos que se quedan en el camino. Entonces, si el caso llega a juicio, la persona primero apuesta, y lo digo porque esto es un tema de las víctimas, pero también es de todos los que van a tribunales, ¿no? Ir a tribunales es una apuesta. ¿En qué sentido lo digo? En que ir a tribunales es no saber si va a servir de algo ir. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se agradecería mucho es que a las 8 en punto de la mañana, en una página web del Tribunal Supremo se dijera, mira, aquí están los tribunales que hoy en las diferentes sedes va a haber despacho o no va a haber despacho. Eso ahorraría a muchísimos abogados y a muchísimas víctimas viajes innecesarios. Porque esa es otra de las cosas que estamos recomendando, que se dé información. ¿Qué cuesta decir en una página web del Tribunal Supremo, señores, en Caracas, estos son los tribunales que están dando despacho hoy en las diferentes tal, civil, penal, etcétera, etcétera? Porque eso ya ahorra tiempo. Y ahorra tiempo tanto a las víctimas como a los propios abogados. Entonces, como ven, no estamos pidiendo cosas del otro mundo, no cosas complicadísimas. Otro, dijeron, bueno, mira, mañana a lo mejor nos dijeron que va a haber audiencia porque el abogado fue, vio el expediente y tal. Y ¿qué puede ocurrir? ¿Qué cuesta que se ponga un calendario de audiencia? Es algo tan sencillo. De hecho, en el Tribunal Supremo algunas salas lo tienen. Dice, esta semana estas son las audiencias. Y lo ponen. Eso no es ningún misterio. ¿Cuál es el problema de que se pueda tener un calendario de audiencia semanal donde las víctimas y abogados puedan saber, mira, en mi juicio, la audiencia es este jueves, vamos. Como ven, son cosas que no ocurren porque no quieren no quieren ocurrir, porque son cosas que se podrían hacer hoy. No hay que esperar a que venga Barbados o que venga o algún milagro del cielo. Esto podría ocurrir hoy, lo que no hay es voluntad de que ocurra. Y luego de que está el siguiente tema, que es que en el supuesto, ya tercer milagro, que hay una sentencia, bueno, resulta que si la víctima o el abogado de la víctima quisiera saber qué dice la sentencia, no lo va a saber por la página web, porque en la página web desde el año 2017, en el caso particular de los tribunales penales, no se publican las sentencias. Entonces, otra recomendación es publiquen la sentencia. ¿Por qué las páginas web del Tribunal Supremo sí publican las decisiones del Tribunal Supremo, pero no puede tener las sentencias de los tribunales penales? Entonces, aquí vemos que son cosas que estamos pidiendo que darían una enorme transparencia al sistema, que pondrían en evidencia mucho al sistema, y bueno, yo entiendo que por eso no lo hacen, pero que efectivamente
son cosas que no se pueden escudar detrás de que hay sanciones, no tenemos medios, no hay dinero, es que estamos recuperándonos, etcétera. No, son cosas que se podrían hacer en lo inmediato, pues ya. Entonces, esta es la idea de estas 75 recomendaciones. Porque al final, si las víctimas, por ejemplo, tuvieran la sentencia, podrían, por ejemplo, actuar en consecuencia, ir a mecanismos internacionales, hacer las denuncias correspondientes o simplemente apelar, porque es que hay casos donde no han podido apelar de la decisión porque no han tenido acceso a la sentencia, no han podido tener acceso al expediente. Y esa es otra recomendación, que, los, que se les dé algo tan elemental como que nunca haya prohibición de acceso al expediente. Ya lo hemos visto en el caso de María Corina, los abogados nunca tuvieron acceso al expediente una vez que la Contraloría consignó el supuesto expediente administrativo y no pudieron defenderse de lo que ese expediente decía o, no, o dejó de decir. Y eso lamentablemente es una regla en muchísimos casos y además es una situación que viola el debido proceso y viola el principio de que el expediente es algo público, sobre todo público para los que tienen la legitimidad activa, que son las partes, ¿no? Porque hay casos donde, bueno, por razones de orden público o casos de niños, niñas y adolescentes, esos expedientes no son de acceso a todos. Pero por regla, el tema es que al menos las partes tienen acceso a lo mismo. Y el otro tema es que también se quiten vicios que también se pueden dejar de hacer de un día para otro, como es el caso de esto que está ocurriendo ya, no solo en los juicios, que son juicios, eh, digamos, contra detenidos políticos, sino que ya están llevándose a la jurisdicción, digamos, de los delitos ordinarios, que es el caso de la imposición de o la prohibición de facto de que las víctimas o que las personas que son imputadas puedan tener el abogado de su elección y que les imponen un abogado de oficio, un abogado de la defensa pública. Entonces, como ven, cada una de las cosas que estamos señalando dependen de una decisión política, que alguien diga sí, lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. ¿No? No se trata de pedir un préstamo al Banco Mundial. Se trata de querer o no cumplir con las obligaciones que los derechos humanos imponen. Y finalmente, el hecho de que además, ya cuando ocurre ya el quinto milagro, es que haya una sentencia condenatoria, que esa sentencia condenatoria se aplique, ¿no? Porque ustedes me dirán, bueno, pero si es una sentencia penal, se puede aplicar, o sea, es obligatorio que se aplique. No, no necesariamente, porque si, por ejemplo, es una sentencia contra un detenido político, a esa sentencia de la cual se deriva la obligación de, cuando se cumpla un lapso determinado, se le den em, beneficios procesales. Si es un detenido político, esos beneficios procesales nunca aparecen. Pero, por ejemplo, en los casos, ha habido ya, no uno, varios casos, donde funcionarios han sido condenados y las condiciones de detención son de casi libertad, en la medida en que, por ejemplo, el sitio de detención termina siendo el cuartel de la policía, donde no hay control si entra o sale, y si donde prácticamente tiene una vida que es casi muy cercana a la libertad. Entonces, como ven, no es un tema solo ya de que se dicte la sentencia y se condene, sino que incluso las condiciones de aplicación de la misma sean en igualdad de condiciones con el resto de los detenidos, ¿no? Que no haya privilegios. Entonces, no se trata de, como digo, de que se le dé un trato que sea peor que a los detenidos normales. No, se le dé el mismo trato, ¿no? Entonces, como ven, no estamos pidiendo cosas complicadas y yo quise hacer este pequeño recorrido para que se vea que si hay intención de cambiar la justicia, no hay que esperar años, se puede hacer de hoy para mañana, obviamente con cambios que no van a cambiar elementos estructurales, pero sí van a dar una mayor garantía y mayor defensa, sobre todo a las víctimas, ¿no? Porque al final el cambio que se necesita es que tengamos jueces imparciales e independientes. Y eso efectivamente es el cambio que el gobierno no sabemos si está en la voluntad de hacerlo. Entonces, bueno, rápidamente, hecho este pequeño recorrido, voy a pasar ya a lo que son las recomendaciones. Como digo, no las voy a mencionar todas. En cada lámina hay unas que están en negritas y voy a mencionar las que considero que son pues las más importantes. O justamente el día de hoy les pido disculpas, pero mi vecino se le ocurrió hoy ponerse a taladrar. Entonces, bueno, espero que tengan
indulgencia con esta situación sobrevenir. Entonces aquí tenemos el tema de la provisionalidad de los jueces. Una de las razones por las cuales no se publica quiénes son los jueces es porque eh, eso puede variar de un día para otro con muchísima rapidez, ¿no? Ha habido años donde ha habido hasta 400 nombramientos de jueces. Si consideramos que hay 2.500 jueces en Venezuela, que se renueven en un solo año 300 o 400 jueces, habla de que prácticamente el 20% del Poder Judicial ha sido cambiado. Y justamente por eso es que no publican quiénes son los jueces en el país, para que no se tenga idea cuántos jueces son y, por supuesto, no se sepa tampoco cuántos jueces provisorios hay, violando la Constitución. Luego, porque la Constitución, como sabemos, dice que solamente pueden ser jueces quienes hagan concursos públicos o oposición. Y eso, pues, no ocurre desde el año 2003. Luego está la capacitación de jueces, hay que decirlo. La calidad en general de nuestra magistratura es muy baja y lo podemos constatar por el análisis que hacemos en la sentencia. Hemos hecho estudios, por ejemplo, en el caso de la violencia contra la mujer, y es un dolor ver la terrible calidad, ya no digo jurídica, sino incluso gramática de las sentencias donde prácticamente, ya no digo que a Andrés Bello le sangrarían los ojos, se le caerían los ojos de leer la sentencia que en los tribunales se ven de lo mal redactadas, de los terribles, de los mal hechos que están, y sobre todo lo más grave, por supuesto, que no hay conocimiento de las materias especializadas. Entonces, en materia de violencia contra la mujer, que es donde hemos hecho el análisis más cercano, hay cosas terribles de simple ignorancia, y vamos a estar claros, hay algunas cosas que se deben a temas de corrupción, pero hay unas que sí dicen, no, es que esto es ya porque no sabe, o sea, que simplemente aquí haya o no haya habido dinero de por medio. El tema es que es obvio que este juez no tiene conocimiento de la materia que le tocó decidir. Y esto es algo necesario, que se establezca junto con la oficina mecanismos de capacitación para los jueces, las diferentes competencias que hay, es una urgencia, es una necesidad. Luego, que haya mecanismos de evaluación, por supuesto. ¿Cómo sabemos si un juez actúa bien o actúa mal? No lo sabemos. No sabemos cuáles son los mecanismos de evaluación. ¿Cómo sabemos si un juez está disminuyendo el retraso procesal o está aumentando, por ejemplo? Esas son cosas que deberían tenerse. Lo que hemos dicho, que se actualice la lista de jueces, no lo sabemos. Que se haga público el presupuesto, eso es algo que es insólito. Pero bueno, es insólito, digamos, en el mundo, pero lo que es insólito, lo digo porque si ni siquiera se sabe cuál es el presupuesto del país, porque la ley de presupuesto nadie la conoce, desde hace 6 años, pues mucho menos el caso del presupuesto de justicia. Recordemos además que esto en el caso de justicia tiene un factor importante, porque la Constitución establece un mínimo del presupuesto. Laura, después me lo recuerda, por favor, si es el 2 o el 3%, pero de acuerdo con la Constitución, hay un porcentaje mínimo del presupuesto que tiene que darse a justicia. Bueno, sabemos si ese presupuesto, ese porcentaje se da o no. Entonces, como ven, esto es algo de hoy para hoy, ya no digo de hoy para mañana, esto es de hoy para hoy. Si el gobierno quisiera mejorar la justicia, al menos debería decir cuánto destina justicia al presupuesto público. Pero claro, si ni siquiera publica la ley de presupuesto, pues mucho menos estará interesado en informarnos sobre este tema. Todas las sentencias de todos los tribunales deben ser públicas, deberían ser publicadas en la página web del Tribunal Supremo. Se debe garantizarse el expediente. Y ojo, cuando uno habla de garantizar el expediente, me refiero también a otro derivado de ese derecho, que se permita sacar fotocopias. Aquí ha habido casos donde las personas que son objeto de un juicio han tenido los abogados que transcribir a mano lo que dice el expediente porque no les dejan sacar fotocopias. Entonces, una vez más, esto no necesita que se levanten las sanciones para reconocer ese derecho y hacerlo práctico. Lo que necesita es que alguien de la orden diga, dejen que el pobre hombre saque su fotocopia y pueda defenderse con las fotocopias en su oficina y hacer escritos y no tardar no sé cuántos días en transcribir todo un expediente. Imagínense lo que significa transcribir un expediente, ¿no? Y eso ha ocurrido. Esto no es algo que ha ocurrido una vez excepcionalmente. Esto lamentablemente ha ocurrido en muchas situaciones, ¿no? Sobre todo en casos vinculados a temas de detenidos políticos. Por otro lado, no puede haber expedientes reservados. Les digo que en Venezuela hay expedientes reservados y te lo dicen además en el tribunal, te lo dicen en el Tribunal Supremo.
Hay expedientes que están reservados, que no te dan acceso nunca al expediente, aunque seas parte en el mismo. Esta práctica debe acabarse. Exigir que todos los tribunales, va que aquí se me, no lo veo me tapa aquí esto, que, bueno, a ver, no veo qué es lo que dice en la primera, pero bueno, dice establecer reglas y medidas idóneas para que todos los tribunales brinden despacho todos los días. Esto es algo curioso, ¿no? Porque no sabemos por qué hay tribunales que dan despacho de martes a jueves. Y eso es una regla, además. Pero esa regla viola el Código de Procedimiento Civil, que dice que la regla tiene que ser que haya despacho todos los días. ¿Por qué no hay despacho todos los días? Yo les voy a dar la respuesta. ¿Por qué no hay despacho todos los días? No hay despacho todos los días porque los juicios irían más rápido. Esa es la única respuesta. Lo que no quieren es que los lapsos corran con más rapidez para que entonces haya menos trabajo para el tribunal. Eso es todo. Y tristemente, esto es un vicio que viene desde décadas, ¿no? Es decir, no es que viene de ahorita, de este régimen, sino que lamentablemente en tribunales esta práctica se viene arraigándose, cuando la realidad es que debería haber despacho todos los días, de lunes a viernes. Luego, publicar las cifras de denuncias recibidas, procesadas y las recomendaciones de sanciones por parte de la Inspectoría General de Tribunal. Nadie sabe qué hace la Inspectoría General de Tribunal, ¿no? Y seguramente, eso espero, haga mucho, pero no lo sabemos, porque no hay cifras ni de denuncias, ni cuáles de esas denuncias han sido procesadas y cuáles son las recomendaciones, porque recordemos que la Inspectoría no impone sanciones en sí mismo, sino que recomienda o establece el procedimiento para hacerlo luego en los tribunales disciplinarios, que son para, como ya sabemos, para tribunales, para jueces titulares, ¿no? Pero no sanciona en sí mismo. Entonces, ¿cuántos jueces han sido denunciados? No lo sabemos. Y además deberían establecerse mecanismos fáciles por vía electrónica de hacer denuncias contra jueces que no, sobre todo para las personas que viven en los estados, no sean trasladarse a Caracas, porque al final, en temas de justicia, muchas cosas terminan, no hay que ir a Caracas, ¿no? Sí, el problema del centralismo es un problema en Venezuela. En el caso de la justicia, es un vicio permanente donde lamentablemente hay que tener recursos para mandar a un abogado a Caracas para poder resolver algo alguna vez. Lo mismo lo digo respecto de funcionarios, porque recordemos que estas recomendaciones son tanto para los tribunales como para los órganos que forman parte del sistema de justicia, le hace 6CPC, la Policía Nacional, la Fiscalía, la Defensoría y el sistema penitenciario. Entonces necesitamos que haya mecanismos transparentes de denuncia y de procesamiento de las mismas y que se informe a los que denuncian qué es lo que hay y qué es lo que no hay. Luego, es importante que los funcionarios, sean fiscales o jueces, que estén involucrados en el cumplimiento de sus funciones, sean objeto de un debido proceso, ¿no? Es decir, nosotros no somos de lo que decimos, bueno, como este juez cometió una irregularidad, hay que tratarlo como él trató a los que fueron víctimas de él, es decir, sin debido proceso, sin derecho a la defensa. No, nosotros queremos que ese juez, aunque haya cometido crímenes de lesa humanidad, sea reconocido sus derechos y sea objeto de un proceso, ¿no? Porque no podemos, recordemos que si nosotros tratamos como nos tratan, entonces nos convertimos en lo mismo que estamos denunciando, y eso no puede ser. Entonces, en este sentido, lo que no puede ocurrir es que los jueces provisorios no tengan un mecanismo de estabilidad, un mecanismo de permanencia, sino que de un día para otro pueden ser objeto de remoción, o ellos ni siquiera lo llaman remoción, ellos utilizan un eufemismo que se deja sin efecto, sin proceso, sin saber cuál fue la razón, nada, sino simplemente, y eso obviamente menoscaba la estabilidad de los jueces. Los jueces tienen que tener, incluyendo los jueces provisorios, tienen que tener, aunque sea mecanismos que les garantizan el debido proceso y el derecho a la defensa. Y esto lo decimos también para el resto de funcionarios públicos que lamentablemente en muchas situaciones son expulsados sin que estas garantías sean cumplidas. Debe regir el código de ética del juez y del juez. Y además quisiéramos que ese código de ética se aplicara a los magistrados del Tribunal Supremo. Una de las sentencias que nunca me va a dejar de asombrar es una sentencia de la Sala Constitucional que dijo que a ellos no se le aplica el código de ética.
O sea, es que debería ser más bien un orgullo que los magistrados digan, a mí me aplican el código de ética porque yo tengo que ser el primer ejemplo de ética de este país, ¿no? Entonces, aquí no, aquí se dijo, y además se ha reiterado, que el código de ética no es aplicable a los magistrados del Tribunal Supremo, ¿no? Entonces eso quiere decir que un tribunal de instancia, un juez de instancia sí puede ser sancionado por una violación a la ética y por esa misma violación un magistrado no lo va a hacer. Esto no tiene sentido, ¿no? Entonces, seguimos. En lo que respecta al Ministerio Público, la Dirección de Inspección y Disciplina debe publicar formularios y establecer mecanismos accesibles al público para recibir denuncias, como ya hemos indicado anteriormente. Debe haber garantía de cómo se distribuyen las causas. Es decir, ¿por qué a este fiscal le cae esta causa o este expediente y a este no? ¿No? Es decir, ¿por qué, por ejemplo, en temas de detención de personas detenidas políticas, por qué siempre es un grupo de jueces y un grupo de fiscales, más o menos siempre los mismos los que conocen esos casos? Esto no puede ser. Esto obviamente tiene que haber mecanismos transparentes de distribución de las causas, ¿no? Y una vez más, esto no necesita que se quiten las sanciones para que esto ocurra de hoy para mañana. Aplicar las leyes, cesar la política de aprobar leyes que no se aplican. Cuando vino el fiscal Khan, durante ese año se aprobaron 12 leyes. Bueno, la mayoría de esas leyes, incluyendo el COP, no se han aplicado esas reformas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de el Código Renco Penitenciario se creó se dijo que se iba a quitar a los militares de la custodia de las cárceles y se le iba a dar un cuerpo civil. Ese cuerpo civil ni siquiera se está formando en estos momentos. Entonces se dictan leyes para decirle al fiscal, aquí tengo lo que hemos dicho, política de gacetas, ¿no? Aquí está, diplomacia de gacetas. Tengan las gacetas para que vean que aquí hay cambios. Pero cuando uno pregunta después, bueno, ¿y qué ha pasado con esas gacetas? Le dice, no, ahí están las gacetas, porque es lo único que hay, no hay otra cosa. Entonces no puede haber política de gacetas, sino que tiene que haber cumplimiento de los mismos. Entonces ahí tenemos otra cosa, que la fiscalía podría preguntarle al gobierno, bueno, ¿dónde están de esas leyes que ya tienen años aprobadas? ¿Cuáles se han cumplido? ¿Cómo ha sido el proceso de cumplimiento? Otro elemento. Eliminar la práctica judicial de juzgar a civiles en tribunales militares. ¿Ok? Porque aunque hay la prohibición, recordemos que hay, o sea, se cambió el Código Orgánico de Justicia Militar, pero 2 meses después de que esa ley se aprobó, salió una sentencia de la Sala Constitucional diciendo que un tribunal militar podía juzgar a civiles con con el simple requisito de que motivase esa decisión, permitiendo entonces que tribunales militares juzgaran a civiles. Eso no puede ocurrir bajo ninguna circunstancia. Obviamente que haya protocolos para personas especialmente protegidas, como niños, mujeres, personas LGBTI, pueblos indígenas. Estos grupos están en prácticamente total indefensión, ¿no? Debe haber mecanismos. Y aquí la Fiscalía puede darle mecanismos de apoyo, cursos, para que se pueda saber cómo se tiene que tratar una víctima de estos colectivos. Y no como ha ocurrido en muchos casos, sobre todo en violencia contra la mujer, que una mujer mete una denuncia porque alguien cometió un abuso contra ella y la respuesta del funcionario sea, bueno, ¿qué hiciste para provocarlo? Esa es la realidad de nuestra justicia. Y no hablo de temas políticos. Estoy hablando aquí de una mujer que fue a poner una denuncia y esa fue la respuesta que recibió. Luego, ratificar la Convención para la protección de todas las, de todas las personas de todas las formas de desaparición forzada y el protocolo facultativo de la Convención contra la tortura. Esto es una obligación del Estado, debería suscribirse a eso y una vez más, esto no necesita ninguna inversión firmar esos protocolos. ¿Ok? Por supuesto, reintegrar a Venezuela al sistema de justicia, al sistema interamericano de justicia, a la Corte Interamericana, que el gobierno escucha al presidente Petro, que ya hizo eso. Y aquí está lo que habíamos hablado durante nuestro recorrido virtual con una víctima, de cuáles podrían ser protocolos que se podrían aplicar, que la oficina podría dar asesoría técnica sobre estos temas. El protocolo de Estambul, el protocolo de Minnesota, el protocolo de los principios Méndez. Los principios Méndez son de cómo llevarse entrevistas a personas que son imputados, que son sospechosas de que cometieron un delito. Esto sería esencial, esto sería una maravilla que el Ministerio Público los aplicara, sobre todo visto estas grabaciones que se han hecho públicas, donde uno no sabe las condiciones en las cuales estas personas fueron interrogadas. Aplíquenle los principios Méndez antes de hacer esas grabaciones.
Cesar inmediatamente, y por supuesto, no hacer públicas estas grabaciones, porque esto debería ser objeto de un juicio donde esas grabaciones sean objeto de control y no hacerlo antes del juicio. Cesar inmediatamente cualquier acto de intimidación, amenaza y represalia en contra de las víctimas. Lamentablemente, esto es una situación que es permanente, donde no solamente se victimiza a la víctima, valga la redundancia, sino que se victimiza a la familia y a todo aquel que quiera pedir justicia por esa víctima, donde hay amenazas, donde hay intimidación, donde hay amedrentamiento. Que haya perspectiva de género, como comentamos ahorita en el caso de esto, o sea, que se entienda que la violencia contra la mujer es una realidad social y que los funcionarios tienen que estar preparados para tratar estos temas. Todos los funcionarios policiales deben estar claramente y debidamente identificados, y aquí está otra contribución muy práctica. En estos momentos, cualquier funcionario tiene un teléfono de estos, ¿no? Y el Estado tranquilamente tiene la capacidad de comprarle a cada unidad que va a hacer un allanamiento un teléfono con el cual puede hacer lo que estamos solicitando ahí, que se graben los allanamientos. ¿Cuál es el problema de que cada allanamiento, desde antes de que se empiece hasta que donde se termine, sea objeto de una grabación y que esa grabación descanse en el expediente? En todos los expedientes, porque el tema es que sí ha habido casos que se han grabado, pero han sido casos de alto perfil y sobre todo casos de perseguidos políticos. Pero esto no es la regla. Esto debería ser la regla porque, como digo, no es algo que necesite ninguna gran inversión. Que haya estadísticas, necesitamos información, es un derecho constitucional saber qué es lo que hace el Estado, no es un favor cuando nos dan números, no es un favor cuando exigimos que se sepa cuáles son las memorias y cuentas de los diferentes entes del Estado, cuando necesitamos que se nos diga qué es lo que está haciendo cada entidad pública. Con el tema de las sanciones se agarró eso como excusa para no rendir cuentas y ahora nadie da cuentas, pero lo digo porque ya hago un inciso aquí, pero a las ONG sí nos piden cuenta. Entonces, los que no dan cuenta, los que no son transparentes, les piden cuenta a los que sí lo son. Y esto es la ironía de la situación que hay, donde se culpa a las organizaciones de no ser transparentes, cuando en realidad los que estamos dando la cara somos las propias organizaciones. Y la Fiscalía, esto es un tema que es un poco tocado, la Fiscalía con jurisdicción penal militar debe ser independiente de los rangos militares. ¿Ok? Es decir, no debe estar en la pirámide de obediencia, pero lamentablemente lo está. Esto yo sé que es muy difícil de que pueda verificarse, pero en realidad el tema es que el fiscal militar tiene que ser alguien independiente. Sabemos, bueno, que eso mismo tenemos que pedirle al civil, pero no podemos olvidar que en el tema militar también debería ser de esa manera. Luego, en el caso de la defensa pública, aquí pasamos para que vean que tocamos otros elementos fuera del Ministerio Público y Jueces, debe haber mecanismos de concurso público para que estas personas, los que quieran ser defensores, pues lo puedan hacer, que haya una manera transparente de ser elegidos, que actúen diligentemente, y actuar diligentemente es en favor de sus víctimas. Desde el año 2014, el primer informe que publicó el alto comisionado de los derechos humanos de la época, señaló que ya en aquel momento los defensores públicos hacían que las personas confesaran o admitieran delitos que no habían cometido, sobre todo en temas de protesta, para que salieran de inmediato. Se les dice, si quieres salir de inmediato, confiesa el delito aunque no lo hayas cometido. Eso obviamente, y lamentablemente es una situación que tenemos testimonios que lo reiteran en el tiempo, es algo que no puede ocurrir, y sobre todo, más importante que eso es que si la persona tiene un abogado de su confianza, pues ese es el defensor. Y lamentablemente estamos viendo que ya no es un tema solo de detenidos políticos, sino que se extiende a otras cosas, como está ocurriendo, por ejemplo, en el caso de Cancerbero, donde el compañero Joel García ha denunciado que él ha querido presentarse como defensa de las personas imputadas y no lo ha podido hacer. Entonces, esto es más grave porque, como digo, se está ampliando este vicio. Crear mecanismos de seguimiento de la gestión de los defensores públicos, saber qué hacen, cuáles son las actuaciones, cuántas son las defensas exitosas que llevan o no. Esto tenemos derecho a saber, ¿no? Bueno, ya esto lo hemos dicho, el tema de que no hay, acabar con este tema, dejar sin efecto los nombramientos de los jueces, que las sentencias de la Corte Interamericana se apliquen directamente y no pasen por ese control que se inventó la Sala Constitucional de que ellos son los jueces de la Corte Interamericana. Eso no tiene ningún sentido, además viola la Constitución, artículo 23. Que haya,
por supuesto, respeto a la autonomía, pero bueno, esto ya es mucho pedir en el contexto actual. Pero bueno, pero eso no quiere decir que lo sigamos pidiendo, porque efectivamente los jueces tienen que ser autónomos e independientes. Y en el tema de la transparencia, que se le dé acceso a las audiencias a las personas. ¿Cuántos, desde hace años, cuántos periodistas han podido acceder a audiencias? Es muy poco, porque se les prohíbe a los periodistas entrar a las audiencias. Esto no puede ser, las audiencias tienen que ser públicas, la ley lo dice, la Constitución lo dice. ¿Ok? Y una vez más, y esto no necesita ninguna inversión, todo lo que necesita es que alguien diga sí, pueden entrar a las audiencias públicas, el público, ¿no? Aplicar de manera restringida y estricta la figura de la detención preventiva. Esa es una de las reformas que no se ha cumplido. Es decir, se reformó el Código Orgánico Procesal Penal para disminuir el tiempo de detención preventiva y hay gente como nuestro compañero Javier Tarazona que ha excedido ese límite de 2 años y sigue detenido. Entonces aquí vemos que es un tema donde el tema de cambiar una ley no es suficiente. Tenemos que ver esas leyes cumplidas cuando se reforman a favor de los derechos humanos. Suprimir los tribunales penales de terrorismo. Ustedes miran, pero ¿por qué se tienen que suprimir? Bueno, porque son ilegales, porque violan la Constitución, porque violan el principio de legalidad. Fueron creados por normas de rango sublegal. La ley que regula el tema de terrorismo no establece tribunales y por vía de una resolución, que es algo de carácter sublegal, se crearon estos tribunales que son completamente ilegales. Estos tribunales no deberían existir y además sabemos que existen porque justamente muchos de los casos de persecución política están en esos tribunales. Entonces, ya se ve que hay una intención persecutoria en la creación de estos tribunales y esto viola el estándar internacional del derecho al juez natural. Que la gente sepa cuándo son las audiencias, que lo sepa además con suficiente antelación, que no sea un día de hoy para hoy, sino que se sepa con suficiente antelación cuándo van a ser las audiencias y que los traslados se hagan de una manera sistemática y no sean el dolor. Ahorita tras hacer un traslado a un detenido es algo sumamente complicado. Hay temas de corrupción vinculados a los traslados, hay una violencia involucrada en este tema de esto y que además si alguien denuncia que ha sido objeto de malos tratos, de tortura o de violencia sexual, lo que no tiene sentido, lo que eh, eh, es algo que violenta la dignidad humana, es que alguien diga, yo fui torturado y la decisión del juez sea, bueno, sí, vamos a investigar, pero usted vuelve al mismo sitio donde usted dice que lo torturaron. Eso no puede ser, tiene que haber mecanismo, un protocolo tan sencillo como que vaya a otro sitio, ¿no? No es tan complicado la solución, ¿no? Entonces, pero lamentablemente aquí, cuando una persona denuncia violencia sexual o torturas o malos tratos en un centro de detención, bueno, se toma nota en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, se inicia un proceso, pero la persona es devuelta al mismo sitio donde dijo que fue objeto de malos tratos, tortura o violencia sexual, lo cual hace que mucha gente no diga nada porque justamente no quiere ser objeto de represalias porque va a volver a las manos de quienes le causaron ese mismo daño. Y bueno, el tema de las pruebas, que en muchos casos hay detenciones que son ilegales y después con la simple presentación, como ya se ha comentado anteriormente, esa presentación limpia todos los males que ha habido en la detención previa. Eso, por supuesto, no tiene ninguna lógica y viola el estándar internacional en materia de derechos humanos. En tema del ámbito penitenciario, yo quisiera aquí hacer un llamado porque justamente es uno de los temas que más se olvida. Los prisioneros tienen derecho a visita, ¿no? Y aquí, lamentablemente, hay sitios de detención de órganos de seguridad del Estado donde hoy, está prohibido que si una persona tiene un amigo que es detenido político y lo quiere visitar, dicen, no, porque usted no es familiar. Y hay casos como la persecución ha sido tan brava, toda la familia de esta persona tuvo que ir del país porque si no lo iban a meter preso a ellos también. Entonces esta persona no tiene nadie quien lo visite. Eso es una arbitrariedad, eso es una violación a la verdad. Eso en sí mismo podría configurarse, dado lo sistemático, como un crimen de lesa humanidad, ¿no? Y esto ocurre actualmente. Entonces, una de las cosas que la CPI podría preguntar es, ¿ustedes permiten que cualquier persona visite a un detenido para ver cuál va a ser la respuesta? Cese inmediato de la prohibición
Y con esto digo porque uno de los parámetros es, bueno, vamos a ver cómo cumplen las reglas Mandela en Venezuela. Ahí tenemos otro elemento objetivo de valoración. Tomar medidas positivas para que se mitiguen los riesgos de personas LGBTI. Ya hemos tenido casos donde personas LGBTI han sido objeto de discriminación, malos tratos y abuso sexual solo por el hecho de ser parte de este colectivo. Y algo muy importante, que se permita tanto a la Cruz Roja como a la Oficina del Alto Comisionado, que tienen mandatos expresos en materia de detenidos, que visiten las cárceles. Desde hace años, ni la Oficina del Alto Comisionado ni la Cruz Roja han tenido acceso a las cárceles. Ese es su mandato. Y además tienen la obligación de cumplirlo y el Estado tiene la obligación de colaborar con ellos que esto se cumpla. Y una vez más, esto no necesita de enormes inversiones, sino de simplemente que alguien diga que puedan venir los de la Cruz Roja y visiten, porque además, en el caso de la Cruz Roja, ellos tienen kits por ejemplo, el caso de mujeres detenidas, kits sanitarios, y en el caso de detenidos, kits que tienen que ver con la higiene de los detenidos. Entonces, es un tema incluso hasta de ayuda humanitaria que es necesario que nuestros presos tengan, porque muchos presos no tienen familia, y un preso sin familia es un preso que está muy cerca de la muerte, porque en Venezuela, si un preso no tiene familia, esa condena puede ser condena de muerte. Entonces, con esto termino. Disculpen lo largo. Espero que algo de esto llegue, porque lo digo de verdad, ojalá algo de esto llegue, porque son medidas que se pueden tomar y que darían una gran ayuda a que las víctimas vean algo de justicia en Venezuela. Muchísimas gracias, Ali. Por acá tenemos, bueno, las intervenciones son bastantes y Laura allí ha ido diligentemente contestando algunas, pero hay algunos comentarios que, bueno, todavía tenemos tiempo para compartir aquí entre todos, sobre todo con las personas que como que no han tenido la posibilidad de leer el chat. Por acá Ángel Serpa preguntaba si la oficina de ESO será un órgano receptor de denuncia o ente para rendir testimonio o realizar experticia. Rápidamente, no. No va a recibir denuncias, no va a recabar pruebas, no va a hacer ninguna investigación de ningún caso. Solo asistencia técnica al gobierno. Sí, aquí, disculpa, Laura había respondido acá. A ver. Nelson Rivas mencionaba que particularmente le preocupa mucho la falta de independencia del TCJ, la Fiscalía y órganos de seguridad, sumado a la falta de profesionalización y tecnología para hacer investigaciones efectivas, eficientes y justas. Todo esto impacta en el proceso de verdad y reparación. Edgar López respaldaba lo que explicaba Laura y sumaba a lo explicado por la profesora Milagro Betancourt, que la CPI tiene una labor preventiva para que no se cometan más crímenes de lesa humanidad. Teresa López preguntaba, ¿cuál es el rol de la memoria histórica de las víctimas de lesa humanidad en la oficina de la Fiscalía que se instalaría en el país? Si alguien quiere responder. Esto es importante, muy pertinente la pregunta, porque hay gente que cree que justicia es que alguien vaya preso. Y no es que no sea verdad, eso es verdad. Lo que es que eso es un pedacito del rompecabezas que es la justicia. Hay que ver la justicia como un rompecabezas donde hay varios elementos involucrados. Efectivamente, hay casos donde efectivamente las personas tienen que ir detenidas y pagar por lo que hicieron. Pero el primer paso de justicia no es ese. El primer paso es que la que esta persona está diciendo, que es la memoria, saber lo que ocurrió, porque la primera injusticia ocurre cuando digan, aquí no pasó nada, aquí todo está chévere, aquí no, eso 2014, aquí no pasó nada, no, ¿de qué me hablas? Entonces la primera labor de justicia es recuperar la memoria histórica y saber qué es lo que ocurrió y que las víctimas hablen y dejen su testimonio, ¿no? Entonces yo le voy a poner un ejemplo rapidito de memoria histórica. En Buenos Aires, en el barrio de Boca, usted camina por ahí y va a haber unas plaquitas pequeñitas, un material que es como mármol, pero de peor calidad, y ahí hay un nombre y un año, ¿no? Eso indica que en ese sitio desaparecieron a esa persona. Y a medida que usted va a caminar, va a haber más sitios con más placas. Eso quiere decir, bueno, aquí esto era una zona, como era una zona popular, era una zona donde había mucha represión durante la dictadura argentina. Eso es memoria histórica. Entonces, eso es parte de lo que hay que hacer, eso es el trabajo que hay que elaborar y justamente
Por eso cuando decimos documenten, y porque hay gente que nos dice, bueno, ¿y de qué sirve documentar si aquí hay impunidad? Bueno, es que justamente la primera injusticia es cuando nos dicen esto no pasó. Y por eso es tan importante la documentación. Gracias. Ok. Gracias, Ali. Yo Acá, solo para complementar rapidito, de acuerdo al 200%, para enfatizar mi completo acuerdo con Ali, solo para comentar que, bueno, que la oficina en particular no podrá en primer momento tener una respuesta sobre ese particular. Pero, sin embargo, el fiscal en su documento de política sobre complementariedad y cooperación apunta que estas iniciativas, en donde sea viable, pueden tener un impacto importante en medidas de justicia transicional. Entonces, claro, cuando en Venezuela tengamos es un proceso similar y el proceso que se pudiera estar surtiendo, no lo sabemos, pero que se pudiera estar surtiendo ante la Corte Penal Internacional contra algunas personas, eh, sin lugar a dudas, hace parte de ese conjunto que pudiera ser una justicia transicional en Venezuela. Entonces, sí, es de importancia enorme, incluso desde un punto de vista de condena, retributivo, en una corte penal. Pero digamos que ahorita estamos como muy temprano, ¿no?, en ese contexto de la justicia penal internacional para hablar de esto en Venezuela. Laura tiene la mano levantada. Faisal, te vamos a dar la palabra en un momentico cuando vayamos como leyendo las primeras intervenciones de las personas acá, pero para que sepas que estamos pendientes. Adelante, Laura. Sí, quería complementar un poco lo que dicen mis compañeros con el hecho que efectivamente lo que decía Lee, pues que de alguna manera el que se reconozca que hubo una violación y que hay unas víctimas o que uno es víctima, ya es una manera de hacer justicia o de hacer memoria. Obviamente de una manera muy primigenia, como bien explica Simón, y no es lo más técnico si vamos a hablarlo, pero ahorita tuvimos dos oportunidades de eso, una con el procedimiento que hubo ante la sala de cuestiones preliminares, donde se llamó a las víctimas a preguntarles, mira, ¿qué te pasó? ¿Y hay justicia o no en Venezuela? ¿Qué opinas tú? Y esa opinión, que fue de más de unas 8.900 víctimas en la instancia anterior a la actual, que es la actual es de la sala de apelaciones, pues tuvo mucho que ver en la decisión y fue muy importante. Es una oportunidad de decir, mira, yo participé, aquí estoy, me están reconociendo y algo pasó en mi caso y me están reconociendo que algo pasó y que es grave. Y eso, y dejan nada más decir si de verdad el sistema de justicia me está atendiendo o no. Y luego, la otra forma fue ahora con la sala de apelaciones, donde participaron también varias víctimas, vamos a decir adicionales, participaron 2.000, más 2.300, y eso evidentemente son números enormes, y son ya maneras que estamos viendo cómo la Corte Penal funciona y da alguna respuesta, aunque es un proceso lento y complejo también, obviamente. Pero justamente eso es lo que nosotros queremos, o sea, hay que trabajarlo, hay que participar, y esta que estamos teniendo es una manera, una primera manera para participar, y esperemos que de verdad, pues, como dicen varios en los chats, podamos hacerlo de una manera más efectiva, revisando los proyectos de leyes que vayan a salir de allí, porque es una de las cosas que dice efectivamente el memorándum de la Fiscalía y que ha dicho varias veces el fiscal, y eso es importante. Y también poder entonces, si hay esas reformas legales, que nosotros no nos fuimos por ahí, porque eso lo de anteojito, el Estado venezolano se va por ahí para decir afuera que hizo reformas, pero que no puede aplicar nada en la práctica porque están las sanciones y no tiene plata. Lo que queremos también, efectivamente, habrá que hacerle seguimiento si cumple esas reformas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Laura. Por acá, Ángel Serpa decía que ojalá dentro de las recomendaciones esté una profunda reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Deberían auxiliarse con nuestros buenos procesalistas penales. Es lamentable que en 25 años de vigencia del COP, el mismo juez que asume la fase preparatoria sea el mismo juez que realice la audiencia preliminar. Acá Laura le dio una respuesta al señor Ángel. También
como decía Laura, habían varias personas acá alentando a que se consideraran estas reformas y que sean tomadas en cuenta todas estas recomendaciones con los abogados especialistas que puedan brindar ellos. Como mucha preocupación justamente en el hecho de que no se tomen en cuenta estas preocupaciones. Eduard Ocariz decía que deben ser sometidos a consideración de los organismos internacionales la actualización de los distintos mecanismos. Por aquí, Luis Carlos dice que le encanta que esto no es un plan para el día después, sino que pueden empezar de una vez si hay los incentivos y las presiones suficientes. Por eso la unidad de víctimas de la CPI hablaba de las afectaciones a las víctimas, familiares y amigos. Amé que hablaran de amigos. Bueno, todos somos como, o sea, todos tenemos como un componente allí de trauma y de daño, ¿no? Glexi Leal felicitaba a todos por las exposiciones, decía que eran muy esclarecedoras del sombrío panorama jurídico de este país. Y bueno, si no tienen comentario, le voy a dar la palabra a Faisal, que tiene la mano levantada. ¿Me avisan? Laura, Ali, Simón. Sí, bueno, Faisal, creo que por tomar agua, Faisal, te cansó de esperar. Bueno. Sí, yo quisiera también señalar que efectivamente la oficina no va a recibir denuncias ni va a hacer actos de investigación. Eso lo digo y lo repito porque me lo preguntan por lo menos una vez al día. Entonces, la oficina no va a recibir denuncias, no va a procesar pruebas, no va a recibir pruebas. Lo que viene es a establecer mecanismos eh, eh, de asesoría al Estado para ver en qué el Estado puede mejorar para cumplir con el mandato de complementariedad. Pero en ese mandato de complementariedad, donde se evalúa si el Estado cumple o no con los estándares internacionales, ahí uno le puede mandar información a la oficina, no para que procese un caso, sino para que vea que no está cumpliendo el Estado con el mandato de complementariedad. Esto es importante, ¿ok? Entonces, si yo le mando al Estado, mire, aquí hay una ley que persigue a las ONGs, yo no lo digo para que usted le abra un caso al gobierno en la CPI, no. Yo lo hago para que lo valore dentro del mandato de complementariedad del Estado de no perseguir. Y así se pueden establecer mecanismos entre la sociedad civil y la oficina. Entonces, dése cuenta el matiz. No va a investigar, no va a recibir denuncias, pero sí puede recibir información de cómo el Estado, en general, no cumple con sus obligaciones y ahí la sociedad civil tiene un papel importantísimo. A ver, Faisal dijo como que no podía abrir el micrófono. Yo le hice coanfitrión. A ver si puede. Sí, mientras tanto yo voy a aclarar respecto a lo que dijo Ali, que efectivamente, claro, la pregunta es, bueno, ¿cuándo podemos mandar esa información? ¿Dónde podemos mandar esa información? Cuando la oficina se instale, podemos ir para allá a llevar esa información. Muchos, sobre todo los abogados, me imagino, dirán, bueno, yo voy allá porque allí puedo decir lo que me pasa y tal. Me imagino, no lo sabemos todavía, que habrá un email o algún tipo de mecanismo por el cual se hará llegar la información. Yo estoy casi segura que eso no va a estar abierto, sino que va a ser algo, porque además es muy delicado, obviamente, pero es delicado también para nosotros en el sentido de la seguridad y todo eso, porque estas personas van a estar hablando con el Estado, que bueno, esa información llegará a un correo, me imagino, o mediante algún tipo de aplicación que activará la Fiscalía, que ya vimos que funciona muy bien, como pasó en el caso de las víctimas. Será otro porque no lo conocemos todavía, porque simplemente la oficina formalmente no se ha instalado, evidentemente, pero seguramente habrá algo y bueno, por supuesto se informará en el momento en que se conozca, como hemos estado informando
transparentemente todo lo que vamos sabiendo que puede ayudar a que justamente se haga justicia, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que quería también aclarar, porque evidentemente a los abogados nos gusta ir al tribunal y hablar y ver el archivo, el expediente, tenerlo en mano y qué sé yo. Aquí, bueno, yo creo que va a ser de esta manera, pero no tenemos todavía la información. Gracias. Bueno, Faisal no pudo activar su micrófono, pero está escribiendo su pregunta. Mientras tanto, María Antonieta Torres dice, bueno, agradece el espacio y nos comenta que el tema estará en la voluntad del régimen en implementar lo dispuesto en el memorándum de entendimiento y en las recomendaciones que se le hagan sobre el sistema de justicia. Sí, sobre ese Ajá. tema, perdón, Ahí sobre ese tema que es digo, tan Faisal. importante, perdón, lo que dice antes que Faisal, que llegara lo que decía Faisal, efectivamente ese es un tema muy importante que dice María Antonieta Torres, si no me equivoco, y allí el tema es que, bueno, esto no es un comité de derechos humanos y tal, que el Estado aquí se da el lujo de decir, bueno, yo no acato las recomendaciones y llega el Tribunal Supremo y dice por una sentencia, no, es que eso es lo que yo decida si se cumplen las normas internacionales o las sentencias internacionales y tal. Esto es la Corte Penal Internacional, esto es diferente. Entonces hemos visto como el fiscal ha llegado acá y se ha sentado al lado de Maduro y le ha dicho, mira, esto es lo que hay que firmar, este es el memorándum, esto es lo que viene ahorita, así tal cual. Entonces, esto es otra cosa y la oficina va como sea. Entonces, evidentemente, siempre puede haber titubeos y dilaciones del régimen, es normal, y al final en Venezuela pues implementarán o no, pero si no implementan, pues más todavía se activa la investigación por allá y el juicio, ¿no? Entonces, evidentemente ahí es como un mecanismo de palo y zanahoria, como dicen, o sea, yo te voy a dar esta zanahoria donde tú tienes la oportunidad de colaborar, de cooperar, de hacer cambios, y yo probablemente cuando vaya a investigar, cuando vaya a enjuiciar, cuando vaya veré cómo opero de acuerdo también a cómo tú te portes y a quién voy a enjuiciar. Entonces, eso es un mecanismo. Obviamente uno dice, bueno, pero eso se puede manejar así, habrá imparcialidad, habrá independencia. Bueno, hasta ahora hemos visto con todas las críticas que ha habido por ahí que la Fiscalía y la Corte en general ha actuado de la manera más transparente posible e independiente y ha venido el fiscal, igualito las salas han tomado sus decisiones, el fiscal ha hecho, se ha sentado acá, pero después hace unos escritos bien fuertes, o sea, las cosas han sido donde dice lo que tiene que decir, porque es que el participar y el conversar y el dialogar con un Estado que está violando derechos humanos, que es parte del Estatuto de Roma, no implica, vamos a decir, es como dicen, lo cortés no quita lo valiente. Uno puede ser educado, uno puede decir las cosas como son, pero no quita que uno diga las cosas justamente como son y haga lo que tenga que hacer, sobre todo. Entonces, el Estado venezolano debería colaborar. Si no colabora, evidentemente, no es bueno para el Estado venezolano, pero tampoco es bueno para nosotros. Eso hay que entender. Ali, no sé si quieres decir algo. Estás con... Valió la pena esperar a Ahora, Faisal, porque la pregunta es muy pertinente. Dice, ¿qué metodología nos hemos planteado para enviar información a la oficina sobre sus labores de complementariedad? Por ejemplo, si queremos hacer incidencia sobre el reciente nombramiento de la presidenta del TCJ, nos hemos planteado hacer presión para establecer un canal de comunicación que sea sobre estas reformas y fortalecimiento institucional. La Fiscalía no ha dado muchas luces y parece que trabajará muy herméticamente. Hay que presionar por eso. Entonces, sí, efectivamente, eh, ya esto las organizaciones lo han pedido. O sea, ha habido una solicitud directa al fiscal de que haya un mecanismo transparente y claro de comunicación con la oficina aquí en Caracas. Adicionalmente, como el fiscal dijo que esa oficina va a tener la colaboración de la Oficina de Naciones Unidas aquí en Caracas, se le ha pedido expresamente a la oficina en Caracas que coordine esto y tome las medidas para que estos mecanismos de comunicación con la oficina de la CPI sean transparentes y posibles. Y porque lo que no puede ser es que el único mecanismo sea la página web
donde se cargan informaciones y ahí queda. Entonces, lo que necesitamos es justamente informarles, porque voy a ponerlo en términos muy claros. Una cosa es que yo le cuente a alguien lo que pasa en Venezuela y otra cosa es que ese alguien viva en Venezuela. ¿Ok? Venezuela hay que vivirla para entenderla. Y aún así, los que vivimos en ella no la entendemos. Entonces, justamente por eso es necesario que haya una comunicación directa, porque aun cuando estas personas estén aquí, hay cosas de la realidad venezolana que uno tiene que explicar, porque de lo contrario, igual no la van a entender. Entonces, por eso es que esos mecanismos hay que implementarlos y efectivamente hay una solicitud hecha directamente al fiscal, a la oficina del fiscal y a las Naciones Unidas para que esos mecanismos se establezcan y ojalá se establezcan rápidamente porque se dijo que la oficina se va a instalar durante el primer trimestre de este año y necesitamos con urgencia que esos mecanismos se establezcan ya. Sí, perdón, yo quisiera complementar la respuesta a Ali en el sentido que la idea, o sea, este documento evidentemente se le va a mandar por ahora al mecanismo que está habilitado en la página de la Fiscalía, donde hemos mandado otra información y ha llegado. Entonces, bueno, esperamos que no tenemos un correo específico, pero sí tenemos habilitado eso y evidentemente para que ellos lo tengan y cuando la oficina esté aquí, pues esperamos que además están los logos de las organizaciones, la página, etcétera, pues que nos contacten para justamente trabajar en conjunto. Y si no, pues, como dice Ali, se hará, se seguirá insistiendo para que eso sea así. Bueno, creo que Edgar tiene una pregunta y no sé si hay otras por acá. Hay una en el chat rapidito y luego le vamos a dar la oportunidad de que participe a Edgar. Lisbeth María González pregunta qué va a pasar con las denuncias particulares, como por ejemplo familiares de las víctimas de las protestas. Sí, esto es importante porque hay que verlo como dos caminos paralelos, ¿no? Un camino es el de la investigación y otro camino es de la asistencia técnica aquí en Caracas. Esos caminos no se deben tocar. En la Fiscalía han sido muy firmes en decir que una cosa es la investigación y otra cosa es la asistencia técnica y que esos caminos no se van a cruzar. Entonces, ¿qué significa esto? Eso significa que si una persona hoy ha sido objeto de un crimen de lesa humanidad, con la debida asesoría puede ir a la página de la corte y presentar su denuncia. Eso se puede hacer hoy. No hay que esperar que la oficina se monte porque ya dijimos que la oficina no va a recibir denuncias. Pero el hecho de que esta oficina aquí en Caracas no reciba denuncias no quiere decir que la fiscalía no reciba denuncias. Lo que pasa es que lo va a hacer a través del mecanismo que ya está establecido, que ya víctimas lo han utilizado, que ya organizaciones lo han utilizado, que es el vínculo que está en la página web de la Corte, que si lo quieren tener, se lo podemos dar, es un vínculo público donde usted manda la comunicación y puede agregar ahí un montón de cosas, puede mandar videos, fotos, PDF, documentos, lo que usted quiera lo puede mandar ahí. Entonces, que se entienda que el hecho de que la oficina aquí no reciba denuncia no quiere decir que la oficina de la Fiscalía vaya a seguir recibiéndolo, porque sí lo está haciendo desde hoy lo puede hacer, porque recordemos que, como explicó Laura, la investigación hasta ahorita está abierta a la espera de que eh, la sala de cuestiones, de la sala de apelaciones decida finalmente, que esperemos que sea pronto, esperemos que no pase el mes de febrero, la sentencia confirmando que se puede continuar con la investigación. Eh, Buenísimo. Edgar, ¿tienes la palabra? Tienes el micrófono apagado. Vamos a... Hola, Ahora buenos sí. días a todos y todas. Muchísimas gracias a Acceso a la Justicia por liderar esta alianza de organizaciones, esta suma de voluntades. A propósito de lo que estamos, de estas inquietudes que se están presentando sobre lo que podemos hacer con la instalación de esta oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, yo creo que, y estoy hablando desde mi identidad como periodista,
que lo que sí está en nuestras manos es promover el debate sobre todos estos asuntos que son deficiencias estructurales del sistema de administración de justicia. Independientemente de la receptividad que se logre en esta oficina de este conjunto de propuestas, son situaciones estructurales que nos emplazan al debate permanente. Por ejemplo, como lo decía Ali, estoy imaginando historias que se derivan de la falta de identificación visible de un policía que participa en una razzia en un barrio. O sea, contemos esas historias, demos el debate sobre esos temas para poder hacer comprender que un detalle como ese puede marcar la diferencia entre que haya verdad, justicia y reparación y, bueno, construyamos memoria, ¿no? Entonces, sobre todo, esto es un gran desafío en este año que se instala esta oficina, que es un año electoral, y el que viene, que también es un año electoral, donde la agenda va a estar, la agenda de conversación pública va a estar determinada por los actores en contienda, los actores políticos en contienda. Entonces, otra vez, nos corresponde a las organizaciones y sobre todo, vuelvo a hablar de medios y periodistas, ver de qué manera construimos narrativas amigables para dar la discusión sobre estos temas. Y yo creo que esa es otra forma de acercar el debate a la ciudadanía para que esto no se quede en conciliábulos de expertos y expertas y se entienda la ventaja, el beneficio que se puede obtener de estas reformas, de estas acciones puntuales. Por ejemplo, y lo discutíamos mucho en las deliberaciones que terminaron en la redacción de este documento, todo lo que se puede hacer si hay un poquito más de transparencia y, digamos, si por la vía de estadísticas desagregadas tenemos una idea más clara de la dimensión de los problemas, de nuevo pienso en el periodismo, todo lo que pudiéramos contar en términos de historia y para acercar de nuevo este debate a la gente. Muchas gracias. Gracias a ti, Edgar. Nos quedan unos 7 minutos para darle fin a nuestro foro. De verdad, agradeciéndole a todas las personas que se han quedado hasta el final. Por acá, Marian Rivas dice que lo que acaba de decir el señor Ali es muy cierto. Muchas veces uno comenta la situación político-social de Venezuela con familiares y amigos que viven en el exterior. Muchos no lo comprenden porque simplemente esa no es su realidad. Y justo Luis Carlos hace un comentario similar a esto, que es alegar que los enviados por la CPI viven en un edificio con cortes de agua, lo normal. Entonces, si quieren, Simón, Laura y Ali, dar un comentario final para darle cierre a nuestro evento. Adelante. Bueno, muy agradecidos porque están aquí acompañándonos, porque se han quedado tanto tiempo. Traten de revisar el informe. Ojalá pronto se pueda llevar eso a otro nivel y por supuesto cuando sea así y siempre que haya propuestas, pues les avisaremos, haremos algún evento, alguna publicación de nota de prensa. Síganos por nuestras redes. Y bueno, no sé si Ali quieres agregar algo y ojalá pronto veamos justicia sobre todo. No, nada, que bueno, primero agradecer a las organizaciones que participaron, sus valiosos aportes, a Simón, que fue el compilador, el que procesó toda esa información, y sobre todo a los que están escuchando, porque yo sé que hay mucha expectativa con el tema de la Corte, con el tema de la CPI, y que esto no llame al desaliento. Recordemos que este es un año donde nos van a querer desalentar por todo, va a ser un año de desaliento 360. Nos van a querer, cualquier cosa va a servir para que, digamos, nos rendimos, esto se acabó. Y no, aquí hay una oportunidad. O sea, el hecho de que la oficina no reciba denuncias, como digo, no quiere decir que no vaya a tener contacto con la sociedad civil en los términos que expliqué
de complementariedad. Entonces, no se va a investigar, pero hay una ventana para dar información para que se vea que no hay voluntad del Estado venezolano de cumplir con el principio de complementariedad y que en consecuencia la Corte debe seguir investigando y debe seguir y presentar casos ya con nombres y apellidos de presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad. La presencia de la oficina en Caracas no es un hecho político que beneficia al gobierno. Por el contrario, es una oportunidad para las víctimas, pero hay que saberla aprovechar. Gracias. Simón. Agradecer a todos por su participación, interés y una vez más ratificar que en efecto tenemos ante nuestra puerta una oportunidad que se traducirá, esperemos, en justicia para las víctimas y sobrevivientes en Venezuela, en un camino que nadie ha dicho será fácil, será muy complejo y hemos demostrado tener la suficiente fuerza y resiliencia para afrontar adversidades. En el mediano plazo, lo que esperamos es que, en primer lugar, el proceso que confiamos seguirá su curso ante la Corte Penal Internacional, sirva como un medio eficaz para que las víctimas encuentren verdad, justicia y también reparación. Pero también es claro que estos procesos por su complejidad en la justicia internacional deben llegar un tanto más allá. Y creo que este es lo positivo que aspira el fiscal Khan. Y ese tanto más allá es que puedan también tener un impacto en los países, en las sociedades donde estos terribles hechos ocurrieron. Y estas medidas que, dada la voluntad, por supuesto, de los estados, porque en el sistema internacional que tenemos, bueno, los estados son los protagonistas, no hay de otra, se puedan generar las condiciones para ese impacto, que no es otra cosa en reformas que lleven a garantías de no repetición, es decir, que se establezca una transformación que suprima las condiciones que dieron lugar a estos crímenes, que no se vuelvan a repetir estos terribles hechos en Venezuela ni en ninguna otra parte. Entonces, bueno, somos protagonistas de algún modo de esta transformación, de esta nueva visión del principio de complementariedad, que desde este punto de vista técnico, pero sobre todo desde el punto de vista humano, pueda traducirse en realidad concreta de justicia para todos los venezolanos. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias por quedarse con nosotros. Les recordamos que en nuestra página web está el informe en inglés, un resumen ejecutivo por si quieren leerlo de forma más rápida. Y también hay una nota colgada. De igual forma, Figuera nos recomendó que enviáramos información sobre los ponentes. Lo vamos a hacer. Esta tarde yo les envío todo el material y bueno, agradecidos nuevamente de que se hayan quedado con nosotros. Nos leemos en las redes sociales. Que tengan feliz tarde Saludos. y feliz semana.